La acusaron de un pecado que no cometió, pero un ranchero arriesgó todo por ella. Así empieza esta historia, no como un chisme de plaza, sino como la vida de alguien a quien sin pedirlo le cayó encima el juicio de toda una comunidad. Permíteme que te lleve al pueblo donde todo empezó, a la casa de Elena, a la feria donde los tomates ruedan y las palabras pesan más que una piedra. Voy a contártelo como si estuviéramos sentados en la misma cocina, con el café todavía humeante. Elena tenía esa manera de andar que delata a quien ha aprendido a vivir con la cautela de un corazón que no quiere romperse. Era maestra en la escuela del pueblo, la que corregía caligrafías con una sonrisa que parecía guardar secretos. Vivía con su madre, Beatriz, en una casa de paredes encaladas y un pequeño jardín donde crecía un hiperico amarillo, el hipé amarillo, como la llamaban en los veranos largos, que para ella era una memoria de paz. Sus días eran rutina. Preparar las lecciones, atender a los niños, volver a casa y leer hasta que la noche cerraba como si tuviera ganas de sentarse sobre su escritorio. A simple vista, todo normal. Por dentro, la vida de Elena era otra cosa. A los 26 le habían dicho una palabra que cambió su paisaje: endometriosis. Te lo traduzco en pocas frases. Era una condición que, según los médicos, complicaba mucho la posibilidad de quedarse embarazada de forma natural. No era un fallo moral, no era un castigo ni una etiqueta, pero para Elena se volvió, con el tiempo, una vergüenza que no sabía cómo señalar. Se acostumbra a esconder aquello que teme que le resten valor. Ella optó por no decirlo. Creyó que, si lo contaba, dejaría de ser digna del amor que imaginaba, que alguien que quisiera formar una familia la miraría distinto, con la pena o con la lástima. Entonces levantó muros, respondió con distancia, evitó preguntas sobre el futuro y aprendió a que una relación no llegara demasiado lejos. No quiero que pienses en Elena como víctima. Era fuerte, cariñosa, generosa. Su secreto no salió de un lugar de cobardía, sino de una protección malentendida, porque en pueblos pequeños, las expectativas sobre la maternidad y la vida entera tienen la fuerza de un refrán que se repite sin pensar, y cuando alguien se aparta de ese refrán, se vuelve sospechoso. Los silencios se llenan de historias que no existen. Una mañana de feria, el destino, o la torpeza cotidiana, hizo lo suyo. Había tomates en cajas que brillaban al sol y un camino embarrado por la lluvia de la noche anterior. Elena iba con su cesta, pensando en la merienda que prepararía esa tarde, cuando chocó contra un hombre que llevaba la camisa manchada de trabajo y unas manos grandes que sabían a jornada. Los tomates rodaron. Él se agachó, le tendió la mano y dijo algo sencillo: «Perdona, no te vi». Tenía la voz de quien no mira la vida por encima, sino con la paciencia que trae la tierra. Se llamaba Miguel, era dueño de la finca a las afueras, un hombre viudo que criaba a su hija, Laura, con el mismo cuidado con que podaba los olivos. Sus ojos no eran fieros, eran de alguien que había llorado en secreto y había aprendido a levantarse. Elena no podía saberlo ese día en la feria, pero la curiosidad que despertó en ella no fue la de una mujer que espera una salvación, fue la de alguien que por primera vez en mucho tiempo sintió que podía bajar un poco sus defensas. Pasaron semanas de cafés que no pretendían ser encuentros decisivos. Hubo paseos por la linde del pueblo, conversaciones sobre libros, silencios compartidos en el porche de la finca, cuando el viento olía a hierba recién cortada. Miguel hablaba de su mujer con ternura y Elena escuchaba sin prisa. Él no la presionaba por niños, no soltaba promesas que dolieran. Laura, la hija, tenía 15 años y una manera de nombrar la vida que desarmaba cualquier estrategia adulta de control. «Si alguien está aquí», decía a su padre entre bocado y bocado de la tarta de limón que su abuela le había enseñado a hacer, «sería por lo que aporta, no por lo que falta». Frases así, dichas por una adolescente, tenían un efecto que nadie esperaba. Erosionaban los muros con paciencia. Fue todo tan lento y tan real que la gente empezó a comentarlo en voz baja, que si Elena y el ranchero se veían más, que si el hombre de la finca volvía a sonreír. Los rumores en nuestro pueblo tenían un mapa. Se extendían desde la panadería hasta la iglesia, pasando por la carnicería y las colas del banco. En la plaza, la vida se cuenta a medias y se escucha a medias. Las palabras se adornan con exageraciones.
Un rumor necesita muy poco, una frase mal interpretada en una sobremesa, la curiosidad de una amiga, la prisa por tener algo que decir. En cuestión de días, lo que era una historia entre dos corazones se convirtió en conversación de barra. Elena lo sintió, no porque alguien le gritara en mitad de la calle, sino porque las miradas cambiaron. Las mismas personas que la saludaban con afecto, antes empezaron a medirla con reserva. Algunos padres de sus alumnos la miraban como si fuera una responsabilidad propensa a contagiar. No es que alguien dijera en voz alta, no es digna, pero los silencios pesaban. Y ese peso fue tomando forma hasta convertirse en algo que podríamos llamar acusación moral. La gente empezó a insinuar que ella había ocultado algo que debía haber dicho, que había omitido la verdad, y por esa omisión había engañado a Miguel. No era una acusación de delito, sino de falta de honestidad, y en el pueblo esa etiqueta duele lo mismo que cualquier otra. Quizá pienses que era fácil para Elena decir la verdad. En la teoría lo es. En la práctica, confesar significa aceptar que lo que uno más valora, ser querida, puede venirse abajo, así que calló hasta que la verdad, que tiene el mal hábito de hacerse visible en los momentos menos oportunos, emergió en una conversación que no buscó ser decisiva. Fue una tarde en casa de Miguel, después de una sopa y con Laura en la mesa, cuando la adolescente dejó escapar una pregunta sobre el futuro. ¿Qué haríais si quisierais tener más hijos? Miguel, con la mirada un poco perdida, dijo algo como, me gustaría intentarlo si la vida nos lo permite, y Elena, en un gesto que fue mezcla de amor y miedo, sintió que su omisión se volvía inaguantable. La razón por la que no dijo nada durante tanto tiempo no era malicia, sino un miedo profundo. No fue una confesión dramática y pública, fue un temblor en una cocina. Elena explicó, con voz entrecortada y manos que se buscaban en la falda, lo de la endometriosis, lo de los intentos fallidos y sobre todo, lo que sintió en todos esos años de silencio, la vergüenza. Miguel la escuchó sin interrumpir. Laura miraba el plato, recogía migas como si éstas pudieran curar algo. La conversación terminó en calma esa noche, con promesas apenas murmuradas y con la esperanza de que el amor que había germinado fuese más fuerte que la ausencia de un niño. Pero en los pueblos, la intimidad difícilmente queda en una cocina. Alguien escuchó, podría haber sido la vecina de enfrente al traer pan, podría haber sido una amiga que salió del lugar sin pensar y dejó escapar la noticia en la peluquería. Incluso Mariana, la médica amiga de Elena, aparece en la historia como una figura que bien quiso ayudar y terminó siendo, sin intención, una voz en la cadena del rumor cuando pasó de contar a aconsejar con la discreción mal calibrada de quien habla desde el cuidado. El resultado fue el mismo. La frase que Elena guardó por tanto tiempo se convirtió en el centro de un comentario colectivo que pronto giró hacia la idea de que ella había ocultado algo esencial. La acusación tomó forma. No la acusaron de un delito, no la denunciaron en una oficina, pero le dijeron con la mirada que no fue completamente honesta. Y en un pueblo donde la confianza y la transparencia son moneda corriente, esa sugerencia pesa como una sentencia. Miguel, al escuchar fragmentos, al percibir el tono en los corrillos, empezó a sentir que algo importante le había sido ocultado. No era solo la información médica. Era la omisión de una parte decisiva de la vida que iba a afectar, probablemente, su sueño de agrandar la familia. El día que lo supo todo, no fue un estallido. Fue una acumulación de detalles que collajearon una verdad parcial. Miguel empezó a hacer preguntas que parecían buscar más la lógica que el consuelo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le preguntó una tarde mientras el sol se despedía sobre los olivos. Elena intentó explicar. Miedo, protección, el temor a que él la viera como un proyecto incompleto. Sus palabras fueron auténticas, pero en Miguel resonaron con otra frecuencia. Se sintió herido por la omisión, por la sensación de que le habían retocado el paisaje sin preguntarle. Se sintió, también, traicionado por algo que, en su mente, se había trenzado con el futuro que imaginaba. Lo que vino después fue silencioso y brutal a la vez. Miguel no gritó. Se fue. No lo hizo porque quisiera humillarla, sino porque necesitaba distancia para ordenar su propio dolor.
Fue un alejamiento que dejó un hueco parecido a una casa vacía, en la que el eco repite las palabras que no tuvieron la oportunidad de resolverse. Elena se quedó en la cocina con las manos vacías, y el pueblo, que ya había empezado a coser su versión, encontró en la distancia un nuevo alimento para sus conversaciones. Aquí conviene hacer una pausa y decir algo claro. La acusación que recae sobre Elena es injusta, no por el hecho de silencio, que es humano, sino por la sensación colectiva de que la honestidad es un acto que alguien debía haber administrado como si la vida no tuviera miedo. No la justifico ni la condeno con frialdad, la cuento. Ella había elegido protegerse, no dañar. Pero la comunidad, en su nerviosismo por el futuro, formuló juicios, demasiadas veces sin preguntar. Tras la partida de Miguel, se desató la tormenta pequeña pero constante de la condena social. En la iglesia, algún comentario se deslizó entre plegarias. En la tienda, una señora acusó con la mirada. En la escuela, algún padre dejó de llamar a Elena por las tardes para preguntar por las notas. La sensación de exposición es una especie de quemadura. Te enteras de ti misma como un retrato mal colgado que todos miran y señalan. Beatriz, su madre, fue el primer sostén. Ella no tenía respuestas médicas ni soluciones mágicas. Tenía la mano siempre dispuesta y una dignidad antigua que no se agita con el viento. Lo que sabes, hija, es que eres buena, le dijo una noche, y a veces eso basta para que una persona no se hunda del todo. Elena, sin embargo, no se quedó en el silencio, buscó ayuda, fue a ver a Mariana, la médica, no para discutir remedios milagrosos, que en la historia no los hay, sino para entender su propio cuerpo y cómo vivir con esa verdad sin que la definiera. Empezó terapia con una psicóloga del pueblo que, con preguntas pequeñas y constantes, la fue empujando hacia una honestidad que no era solo para los demás, sino para ella misma. Terapia no como cura instantánea, sino como un lugar donde ordenar el dolor y aprender a nombrarlo sin vergüenza. Mientras tanto, la figura de Laura fue esencial. La adolescente, que había observado todo con una mezcla de ternura y pragmatismo, no aceptó las conclusiones del pueblo. No porque no entendiera el peso de la tradición, sino porque, con la sinceridad que dan los 15 años, dijo a su padre lo que muchos mayores no supieron. No necesito una madre que sea perfecta en el sentido que ustedes imaginan. Quiero a alguien que esté. Sus palabras no arreglaron el mundo en un instante, pero plantaron una semilla distinta en Miguel. Nadie le había preguntado a él, en realidad, qué significaba ser padre ahora. Y su hija le hablaba de lo que importaba, la presencia. A partir de ese momento, la historia entró en una fase de reflexión para Miguel. No fue una reacción instantánea. Fue una sucesión de noches en vela, de mirar el campo y ver en él un futuro que no tenía por qué ajustarse a esquemas viejos. Habló con el cura del pueblo, con su vecino de siempre, con el hombre que arreglaba la máquina del molino. Ninguno le dio una respuesta perfecta, solo le ofrecieron voces que, en el fondo, estaban tan confundidas como él. No puedo imponer nada, le dijo el sacerdote con cuidado, pero recuerda que hay dignidad en elegir. Fueron palabras sencillas que con el tiempo fueron encontrando lugar en su interior. Mientras Miguel pensaba, el pueblo no callaba. Los murmullos subían y bajaban como olas, a veces amables, a veces afiladas. En la plaza, alguien mencionó que Elena había engañado por omisión. En la carnicería, otro repetía la frase con una variante que la volvía peor. Para Elena, cada comentario era una cuchillada que le recordaba el precio de su silencio. Para Miguel, cada palabra era un desafío a su paciencia. Había en él la posibilidad de aferrarse al orgullo y dejar que la fama del pueblo dictara su elección, o de mirar más allá, hacia lo que podía construirse con coraje. No quiero que esta primera parte termine sin que sientas la tensión que había en el aire, porque en ese punto, a la vez que el rumor tomaba fuerza, algo inevitable se forjaba en Miguel, la necesidad de decidir si lo que quería proteger era su nombre en la comunidad o la persona que había llegado a amar. Y esa elección no tendría salida fácil. Algunos en el pueblo ya le miraban con sospecha por sus frecuentes ausencias. Otros decían que estaba siendo ingenuo. Laura, por su parte, jugaba su rol de puente, llamando a Elena a veces con el descaro de quien cree que el corazón merece una oportunidad. Elena, por su lado, se veía obligada a recomponer su vida con piezas ajenas.
Empezó a escribir en un cuaderno, no para ser leída, sino para hacerse compañía. Apuntaba fechas, sensaciones, cómo le temblaban las manos cuando recibía un mensaje del pueblo con un comentario hiriente. La terapia le ayudó a poner palabras a su vergüenza. No es solo que me sienta menos, es que temo que me miren como incompleta, dijo una tarde, y su terapeuta le repitió algo que, aunque simple, necesitaba escucharlo. Tu valor no depende de un diagnóstico. No era consuelo vacío, era una verdad que había que practicar, decirla en voz alta hasta que el miedo se cansara de escucharse. Y aquí es donde la historia se encuentra con el momento que la haría subir de tono. Miguel, que había escuchado fragmentos y fragmentos, volvió a casa una tarde con el rostro tenso. No había llegado para discutir, había llegado para decir lo que sentía. La conversación fue rápida y sin gritos. Me siento traicionado, Elena, dijo, porque creí que compartíamos la vida sin reservas y me entero de esto por trozos. Ella trató de explicar que no fue por maldad, que fue por miedo, que lo suyo no era ocultación con intención dolosa. Ante eso, Miguel pidió tiempo. No era una renuncia definitiva, era un pulso entre dos dolores. Se marchó esa misma noche al porche de la finca, donde la luna suele quedarse como una lámpara extraña. Dejó detrás una puerta que no se cerró, sino que quedó entreabierta, con el viento haciendo sonar la madera como un reloj inquieto. Y en ese silencio, el rumor siguió creciendo como sombra que cree tener formas. La acusación, aunque injusta, ya había hecho su obra. Había separado a dos personas que, hasta hace poco, caminaban de manera pausada hacia un amor nuevo. La comunidad, observadora y a menudo cruel por falta de empatía, había colocado a Elena bajo el foco de una moral que no consideraba las razones personales. Ella, mientras tanto, recibió los primeros pasos de la terapia y la calidez de su madre y las llamadas inocentes de Laura que decían: «Papá está confundido, pero yo sé que esto no lo define a él ni a ti». Aquellas llamadas eran como pequeñas palas que removían la tierra dura. Voy a detenerme aquí, en este punto en que las piezas están todas sobre la mesa pero aún no ensambladas. No porque la historia haya terminado, sino porque lo que viene es una decisión que requiere valentía. La de Miguel de arriesgar la reputación y la aprobación social por elegir el amor tal como es, sin condiciones biológicas, y la de Elena de abrirse a la posibilidad de ser querida con sus cicatrices. Entre estos dos movimientos hay noches largas, conversaciones con terceros, como Mariana, la médica o el cura, y gestos que pueden ser públicos o íntimos, modestos o rotundos. Lo que te puedo asegurar hasta ahora es esto: la acusación fue injusta, la herida real, y el terreno donde crecerá la respuesta está sembrado de dudas, coraje y la posibilidad de que alguien arriesgue todo por el otro. Si hasta aquí la historia te ha atrapado, te pido un favor pequeño. Si te gustan relatos que hablan de segundas oportunidades y de cómo la comunidad a veces puede ser juez y bálsamo al mismo tiempo, suscríbete para seguir. Me queda contarte cómo se fragua esa decisión en Miguel, cómo Laura se vuelve interlocutora clave y cómo Elena, poco a poco, aprende a nombrarse sin avergonzarse, pero eso vendrá en la siguiente parte. Por ahora, imagina la casa con la puerta entreabierta, el IP amarillo meciéndose con el viento y una comunidad que murmura. Imagina a dos personas que se miran desde lados distintos del mismo dolor. Y quédate con esta pregunta: ¿hasta dónde llega la valentía de quien ama cuando ese amor exige perder la aprobación de todos? Recuerdo la primera noche en que la decisión empezó a tomar forma en Miguel, como si fuera una piedra lanzada a un estanque. Círculos concéntricos, lentos, imposibles de ignorar. No fue un relámpago ni un arrebato, fue más bien un proceso que exigió conversaciones en voz baja, caminatas sin rumbo por la linde de sus tierras y el silencio cómplice de quien ha aprendido que las respuestas más difíciles no se encuentran de un día para otro. Él me contó todo, me lo confesó en una de esas tardes en las que el cuchillo para cortar pan trae la honestidad de lo cotidiano, y yo lo escuché como se oye una confesión que no pide absolución inmediata, sino comprensión. He pensado en mi madre, me dijo, he pensado en la gente que juzga desde la seguridad de no haber amado así, pero, sobre todo, he pensado en Laura. ¿Cómo le explico a ella que la fidelidad puede ser un acto valiente y que a veces amar supone perder un poco de la propia comodidad?
Sus palabras tenían ese peso que trae la responsabilidad de ser padre y la sorpresa de enamorarse otra vez. Hablar con el cura no fue para pedir permiso ni para buscar una receta moral, fue para ordenar el desorden de los sentimientos. El sacerdote, con la modestia de quien ha visto a muchas familias romperse y recomponerse, le dijo algo tan sencillo que terminó por plantarse en la raíz de la decisión. El juicio de los hombres es un ruido, la elección de uno, una acción. Decide con las manos limpias y el corazón dispuesto a pagar el precio de la propia coherencia. Miguel volvió a la finca con esa frase en la cabeza como quien vuelve de una cumbre con un mapa distinto. Laura, por su parte, no se quedó en la tribuna de la buena intención. Hizo cosas pequeñas que hablaron más que discursos. Preparó una bandeja de galletas, la dejó en casa de Elena con una nota. Para cuando te apetezca un café. Fue una responsabilidad de hija y puente a la vez. Llamaba con descaro y con la naturalidad de los 15 años. ¿Vienes a la cena del domingo? Papá dice que ya está todo arreglado. A veces esas palabras llegaban como un tirón de orejas para los adultos. Recuerdo que Elena soltaba una sonrisa incrédula la primera vez, como si el gesto sencillo fuera la primera puntada en una tela rota. Hubo también conversaciones más duras. Miguel escuchó voces que lo llamaban ingenuo. Un vecino le soltó, con demasiada determinación, que la comunidad no perdonaba ciertos silencios. La gente necesita certezas, le dijo, y Miguel respondió lo que tendría que decir alguien que ya había hecho la elección de su vida en la intimidad. Prefiero vivir con la gente que me importa cerca, aunque me miren con recelo, a vivir para caer bien a quien no está dispuesto a conocerme. No fue una frase para héroes. Fue una decisión con nombre propio, elegir lo que ama, incluso si eso le hace perder aprobación. Mientras tanto, Elena avanzaba con su terapia. Podría describir cada sesión hasta el detalle, pero lo que importa es el tejido que fue formándose. Palabras que antes costaba pronunciar, ahora salían con menos vértigo. Los recuerdos de vergüenza perdían el filo cuando alguien los sostenía sin añadir juicio. Mariana, la médica, tuvo un papel distinto al que el pueblo le atribuyó por esa cadena de susurros. No fue quien difundió el rumor con intención hostil. Fue quien, con profesionalidad y ternura, explicó a quien quiso escuchar qué significa vivir con endometriosis, que no es una sentencia sino una realidad con matices. Fue ella la que habló en voz serena con algunos vecinos curiosos, y aunque no transformó 1000 miradas, su palabra ayudó a desmontar el sensacionalismo que alimentaba la acusación. Y entonces vino la idea de Miguel, hacer algo que demostrara con contundencia lo que ya había pensado durante noches enteras. No buscaba un gesto grandioso como el de una película, buscaba un acto público de coherencia que dejara claro dónde estaba su decisión. Escogió un domingo tras la misa, cuando la plaza suele llenarse de gente que no tiene otra prisa que la de contarse la semana. Eligió el lugar por la sencillez. Nadie sospecharía un montaje, y la verdad no necesitaba artificios. No voy a negar que hubo miedo. Decir en voz alta lo que otros murmuraban en susurros significaba exponerse a reacciones que podían ir desde la indiferencia hasta el desprecio. Miguel lo sabía, pero también sabía que el silencio continuado era una forma de complicidad con el rumor. Así que, con todas sus dudas, preparó unas palabras de las que no se arrepintió. La tarde señalada, la plaza olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Había niños corriendo alrededor de la fuente, mujeres que debatían sobre la mejor mermelada de la feria y hombres comentando el precio del pienso. El rumor circulaba, como siempre, como una sombra. Miguel se levantó de su silla, se quitó la gorra de trabajo y con las manos un poco temblorosas, pidió la atención del corrillo que lo rodeaba. No dio lecciones, contó la verdad con la sencillez de quien no busca imponerse. Sé que han oído cosas sobre Elena, dijo. Quizá han escuchado que me ocultaron algo. Quiero que sepan cómo lo veo yo. Conocí a Elena por su sonrisa y su honestidad con los niños de la escuela. Ella me contó una parte de su vida que ahora han hecho grande, pero lo hizo con miedo, no con mala intención. Yo he pensado mucho. He hablado con mi hija. He hablado con el cura, he hablado conmigo mismo, y hoy les digo que la elijo, con sus heridas y con su historia.
La elijo porque la valentía de quien sobrevive a su propia vergüenza merece ser reconocida, no castigada. Hubo un silencio, de esos silencios que pesan como una sentencia porque dejan a la gente sin la palabra con la cual revestir su prejuicio. Algunas cabezas se inclinaron en señal de desaprobación. Otras, en cambio, aliviadas, respiraron como si hubieran estado esperando una excusa para apoyar. Laura aplaudió primero, con esa mezcla de impetuosidad y orgullo que tienen los adolescentes que han tomado partido. Un hombre que regentaba la ferretería se acercó y dijo: «Si él lo dice, a mí me basta». No fue una unanimidad, pero fueron palabras que ayudaron a desactivar la escalada del rumor. Miguel había puesto su reputación sobre la mesa, y la comunidad, ante ese acto, tuvo que escoger su propia postura. Algunos respondieron con dureza. Hubo murmullos. No es lo mismo. Si prometes algo y no lo cumples. Ernesto, el panadero, murmuró: «Cada cual que haga lo que quiera, pero esto nunca será fácil». A esas voces, Miguel no respondió con palabras cortantes, respondió con algo más difícil: coherencia. Volvió a su rutina, a su trabajo en la finca, pero ahora con la presencia de Elena más visible. La gente comenzó a verlos juntos con naturalidad, compartiendo pan en la plaza, arreglando una valla en la granja, riendo en la mesa de la cocina. La costumbre, con su poder silencioso, hizo parte de la labor de reparar. Elena escuchó las palabras de Miguel como quien oye un murmullo que poco a poco se convierte en lluvia cálida. No fue un milagro de un segundo, fue el deshielo de una sensación que llevaba demasiado tiempo congelada. Se acercó a él con la cautela de quien ha aprendido que las promesas se construyen día a día. «No quiero que te hundas por mí», le dijo una tarde, con la voz que aún temblaba por la terapia reciente. Miguel la miró como se mira a alguien que ha pasado por sombras y ha salido con la piel más transparente. «No me hundo por nadie», contestó. «No te voy a pedir que cures lo que no es tu culpa, solo quiero estar». Hubo, inevitablemente, quien resistió al cambio. Algunas señoras siguieron comentando en la iglesia. Algunos padres tardaron más en confiar de nuevo. Pero la vida cotidiana tiene una manera de normalizar lo improbable. Los niños siguieron yendo a clase con Elena. Laura fue a sus ensayos de coro. Miguel arregló la bomba del agua y nadie dejó de contar las historias de siempre. La reputación de Miguel, esa que había estado en riesgo desde el día en que se le vio cerca de Elena, recibió golpes y caricias. Perder la aprobación de algunos supuso ganar la coherencia frente a su propia conciencia, y para él eso era un saldo aceptable. El proceso de reparación no fue solo externo. Más importante aún fue lo que sucedió en los días a puerta cerrada. Conversaciones largas en el porche, noches en las que se hablaba de miedos y deseos, ejercicios de sinceridad que la terapeuta de Elena proponía y que ambos practicaban con torpeza pero con voluntad. Aprendieron a preguntar sin atacar, a escuchar sin defenderse. Hubo una escena que me marcará siempre. Una madrugada, bajo la lluvia fina, Elena y Miguel se sentaron en la cocina con una taza de té humeante. Se miraron como dos personas que habían pasado por distintos tipos de pérdida. «No puedo prometer regalarte lo que no depende de mí», dijo ella. «No lo pido», respondió él. «Te pido solo que me dejes estar». Se fundieron en un abrazo que sonaba más a pacto que a simple consuelo. Laura, por su parte, fue encontrando su lugar en esa nueva geografía familiar. No quiso suplantar a nadie. Fue la que trajo libros, la que enseñó a Elena a arreglar una bicicleta, la que organizó una merienda para los amigos, para que la normalidad entrara en la casa como una forma de resistencia. Hubo pequeños gestos simbólicos. La primera vez que llamó a Elena mamá, fue sin pompa ni ceremonia, en un momento de cansancio compartido después de montar una tienda en la feria. No fue un decreto, fue un regalo que nació de la confianza. También hubo actos de reparación en la comunidad. Mariana organizó una charla en el centro de salud sobre comprensión y estigma, no para hablar de casos concretos, sino para promover la empatía. No todo el pueblo fue, pero quienes asistieron salieron con herramientas para escuchar mejor. En la escuela, se propuso un taller para padres sobre prejuicios y expectativas sociales, y algunos aceptaron, otros declinaron. Lo esencial fue que la conversación que antes había sido cuchicheo pasó a tener un espacio menos dañino, y eso, por pequeño que parezca, fue un avance.
La economía de la finca se mantuvo. Miguel rechazó, en un gesto que fue tan simbólico como práctico, una oferta de colaboración con un grupo que condicionaba su apoyo a la popularidad de la figura pública de la comuna. Era un riesgo claro, podía significar dejar de recibir ciertos apoyos o perder influencia, pero Miguel prefirió coherencia a conveniencia. Para algunos fue un error, para otros, un acto de integridad que reforzó la idea de que su elección no era capricho. Hubo momentos en que la sombra del rumor volvía, cuando alguien agitaba una vieja conversación o cuando una voz contraria se asomaba. En una de esas ocasiones, un comentario en la taberna sugirió que Elena había buscado aprovecharse de la situación. Miguel, que había aprendido a poner una barrera sin desgarrarse, habló con calma y con firmeza. Mi familia no se discute en la plaza. Si tienen dudas, que vengan y hablen con nosotros. No vamos a permitir que se juzgue la integridad de alguien que ha sido honesta desde el miedo. Fue una defensa pública que hizo callar a más de un criticón. El paso siguiente, natural y lleno de sentido, fue comenzar a pensar en la manera de construir la familia que querían. No fue una decisión precipitada. Primero hubo terapia de pareja y trabajo individual para recomponer lo que la vergüenza había agrietado. Después, conversaciones largas sobre la posibilidad de la adopción o del apadrinamiento. No fue una alternativa impuesta por la carencia, sino una decisión pensada desde la abundancia. Si formamos una familia, será porque queremos cuidar a alguien con nuestra presencia, no por llenar un hueco. Esa frase, dicha un día en la mesa de la cocina, fue la brújula que siguieron. Elegir la adopción no fue inmediato. Exploraron opciones, se informaron, hablaron con familias que habían pasado por eso y escucharon relatos de espera, papeleo y de sueños cumplidos. Lo que sí avanzó fue su compromiso. Firmaron para ser familia de acogida temporal de un niño que necesitaba cuidados por unas semanas. Fue una experiencia que puso a prueba su capacidad de estar. Noches en vela, pañales improvisados, canciones inventadas a medianoche. Pero también fue un bálsamo para las dudas. Ver a un niño responder al cuidado cotidiano fue, para ambos, un recordatorio de que la maternidad y la paternidad son, ante todo, actos de presencia. El tiempo fue curando lo que no se puede coser de golpe. La boda que soñaron no fue un despliegue de lujo, fue una ceremonia simple en la iglesia del pueblo con la presencia de aquellos que realmente habían elegido acompañarles. No hubo fuegos artificiales que anularan el pasado, hubo testimonios sinceros de gente que reconocía su error y que pidió perdón sin grandes gestos performativos. La boda fue más bien una celebración de una familia que se construía con paciencia y decisión, una especie de epílogo que no borraba las heridas, pero que sí celebraba la posibilidad de curarlas. He querido siempre contar la escena del altar con verdad. Elena no fue subida al altar como premio, se puso de pie porque había aprendido a nombrarse y a permitirse ser visible. Miguel la tomó de la mano y dijo frente a todos algo que no sonó a discurso grandilocuente. Te elijo todos los días, no por lo que puedas darme, sino por lo que ya eres. Laura estuvo a su lado con la sencillez de quien no necesita solemnidades para demostrar su amor. Fue una boda que muchos no entendieron en su totalidad, pero que aquellos que la vivieron sintieron como un acto de justicia íntima. Después vino la vida cotidiana que sigue cuando las cámaras se apagan. Rutinas de escuela, cenas en las que ninguno hablaba de lo que falta, viajes cortos a la playa, tardes de reparación de la valla y domingos de sopas en la cocina. Adoptaron la paciencia como costumbre. Hubo días malos, claro, ocasiones en que la herida se abría con el comentario cruel de alguien o con la mirada distante de quien aún no había aceptado, pero hubo más gestos buenos. Una vecina que dejó una tarta en el porche sin anunciarse, un maestro que recomendó a Elena en un proyecto escolar por su dedicación, un amigo de Miguel que dijo en voz alta lo que antes se murmuraba de forma respetuosa. La valentía no es no tener miedo, es elegir a pesar del miedo. Lo que más me impresionó, y que creo merece insistencia, fue la transformación íntima de Elena. La terapia no fue un milagro de rehabilitación fulminante, fue un entrenamiento en el arte de estar consigo misma sin un público que reivindique su valor. Aprendió a mirarse con menos dureza, a comprender que el silencio no necesariamente es traición, y que la honestidad llega en tiempos distintos.
En una carta que me dejó leer, escribió: mi mayor aprendizaje no fue ser querida, fue aprender a quererme de nuevo. Eso para mí resume la esencia de su recorrido. Y también la figura de Miguel evolucionó. Aprendió a defender lo que ama sin violencia, a comprender que la coherencia muchas veces exige renuncias y que la reputación es precio que se puede pagar cuando lo que está en juego es la integridad de una persona. No se volvió santo, siguió teniendo errores, ausencias, días de mal humor. Pero su gran logro fue atreverse a nombrar en voz alta lo que su corazón había decidido en silencio. No te voy a engañar. No todos en el pueblo reconcilian su juicio tan fácil. Algunos mantuvieron reservas, pero hubo una quietud que demostró que la mirada puede cambiar con la convivencia. Lo que había empezado como acusación se fue transformando en comprensión, no por imposición, sino por el trabajo diario de dos personas que eligieron estar a pesar de los prejuicios. Cuando pienso en eso, me viene a la cabeza una imagen que me contó Beatriz, la madre de Elena. Una tarde, al cruzar la plaza, una señora que fue de las más críticas, les vio y dijo, casi en voz baja: no sé cómo habéis podido, pero lo vuestro se ve honesto. No era una absolución completa, pero era el reconocimiento de algo que no se puede fingir: la sinceridad de la entrega. Hoy, años después de aquello, la historia tiene capítulos que son de una belleza cotidiana difícil de dramatizar. Laura participa en una asociación local. Elena coordina un proyecto de lectura en la escuela. Miguel organiza jornadas en la finca para niños urbanos que vienen a conocer de dónde viene su comida. Tuvieron, con tiempo y sin precipitación, dos procesos de acompañamiento institucional para la adopción, no como una solución a un vacío, sino como un paso natural en su vida de cuidado. Fueron aceptados por una familia que buscaba estabilidad y cariño. El proceso fue largo, lleno de trámites y de pruebas, sí, pero también de esperanzas compartidas. No voy a adornar con promesas lo que la adopción supone: mucho papeleo, noches en vela, preguntas legales. Pero sí puedo decir con la serenidad de quien ha visto el resultado que la presencia es lo que más marca a un niño. La comunidad, la misma que una vez rió con facilidad, aprendió a convivir con la novedad. No se transformó en un villorrio de aplausos, ni en un coro de absoluciones, pero empezó a ser un lugar más tolerante. La vida de esas personas nos recuerda que las comunidades no son bloques monolíticos. Están hechas de pequeñas decisiones de empatía que, sumadas, pueden transformar el clima de un pueblo. Si me preguntas cuál es la lección que me quedó, te diré que no es una moraleja grandilocuente, sino una constatación humilde. Las heridas se curan con compañía, no con juicios. La vergüenza se quiebra con la escucha. La confianza se reconstruye con actos pequeños repetidos. Y el amor, cuando es elección y no solo deseo, pide valentía cotidiana. Miguel arriesgó su reputación y con ello ofreció un espejo al pueblo para que mirase su propio modo de juzgar. Elena, al abrirse a la posibilidad de ser querida con sus cicatrices, enseñó que la vulnerabilidad puede ser la puerta hacia la libertad. Me gusta pensar en esa plaza, en los tomates rodando algún día de feria, y en cómo una conversación mínima puede transformarse en una vida entera. Me gusta pensar en la cocina, con su IP amarillo meciéndose al viento, en las manos que ahora se sostienen y en la risa que no pretende ser perfecta sino verdadera. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta historia, es esto: no confundas el silencio con la culpa. Pregunta, escucha, permite que las personas que han sido heridas se acerquen a tu humanidad antes de dictar una sentencia. Si esta historia te ha tocado, te invito a que la compartas con alguien que pueda necesitar saber que ser suficiente no depende de un diagnóstico. Déjanos en los comentarios tu experiencia o una palabra de apoyo para quienes hoy sienten el peso del juicio. Y si te gustan relatos que buscan esperanza sin caer en la simplificación, suscríbete para seguir acompañándonos en más historias como esta.